un tema que toman, ¿bien? Y que es muy fácil, ¿bien? Porque es un tema en realidad que uno lo ve en semiología, en tercero. Ujú. Entonces es como, nada, es como muy fácil, muy didáctico. Por ahí lo único complicado son las glomerulopatías, pero no pasa nada, ¿bien? Nosotros vamos a ver una forma que vamos a integrar a los síndromes, tanto nefrítico como nefrótico, con las glomerulopatías ya. Y vamos a ir viendo síndrome nefrótico, aquellas que causan, ¿bien? El síndrome nefrótico, y después vemos síndrome nefrítico y las que causan síndrome nefrítico, ¿estamos? Lo que más me interesa a mí del síndrome nefrótico y nefrítico es que sepamos la fisiopatología, ¿bien? De ahí me interesa de las glomerulopatías que sepamos ya qué glomerulopatías tienen ciertas características para poder identificarlas cuando por ahí me pidan un caso clínico. Quédense tranquilo que glomerulopatías muy difícilmente el paciente tenga. Ay, paren que ahí me pide alguien la entrada. Ahí está, bien. Entonces, es muy difícil que algún paciente tenga alguna glomerulopatía, o sea, en el examen no le va a tocar un paciente con esto. Pero muy seguramente sí les tomen glomerulopatías, más en Luciardi estamos. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿bien? En el oral estoy hablando. Bueno, obviamente, cuando hablamos de síndrome nefrótico, que es con lo que vamos a comenzar, como es un síndrome, yo siempre digo que es un conjunto de signos y síntomas, ¿bien? Esencial para la definición, que son producidos por el aumento de la permeabilidad capilar. ¿De dónde? Del glomérulo. Entonces, por alguna razón, este glomérulo sufrió un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué quiere decir un aumento de la permeabilidad capilar si yo les pregunto? ¿Qué significa que un capilar se vuelva más permeable? Que deja pasar Que las permite el proteínas. paso de otras sustancias. Bien, ¿qué deja pasar la sustancia? ¿Estamos? Es decir, ese endotelio que yo sé que es, de ese endotelio de los vasos glomerulares que yo sé que es fenestrado, de repente, bien, perdió su capacidad de mantenimiento de los elementos sanguíneos y deja pasar algunos nutrientes, en este caso hacia el glomérulo, ¿estamos? Entonces, Ujú. debido a esta permeabilidad capilar glomerular, yo sé, bien, yo sé que me va a producir todo esto el síndrome nefrótico, ¿bien? Entonces, ¿qué me va a producir esta enfermedad capilar? Lo primero y por lo cual se define el síndrome nefrótico es proteinuria masiva o también llamado proteinuria en rango nefrótico, ¿bien? Tiene ese nombre. Cuando yo hablo de proteinuria masiva o proteinuria en rango nefrótico, cuando yo, bien, tengo en orina una cantidad de proteínas mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Bien. Para esto acuérdense de la primera clase que yo hablaba sobre el laboratorio renal. Generalmente, para ver esta cantidad de proteínas como es en 24 horas, ¿qué tenía que pedir yo? ¿Qué le tengo que pedir a mi paciente? Para yo poder ver esa proteinuria de 24 horas. ¿Qué estudio? Si se acuerdan. ¿Una orina? Una orina de 24 horas. Eventual. Bien, ¿y qué, 24. ¿y qué pasaba si el paciente no se podía hacer esa orina de 24 horas? ¿Con qué índice yo lo, lo podía reemplazar? Que yo les decía, bueno, la orina de 24 horas es esencial, es muy buena para ver las proteínas, ¿bien? Para ver las proteínas, la orina de 24 es genial. Algunas veces Puede no, ser, yo no... puede ser con el grado de MRD. La M, eh, sí, puede ser eso. la MRDR es para ver el Sí, filtrado glomerular, no proteinuria. bien, va Bien, bien. perfecto. Es con el índice, acuérdense, creatininuria, albuminuria. Entonces yo en orina, doso creatina, doso albúmina, los divido y me sale un índice, ¿se acuerdan? Mayor a 300, entonces era rango nefrótico, proteinuria franca. Bien. Entonces, está bueno para saber porque por ahí yo tengo una versatilidad en cuanto a las pruebas que yo puedo pedir. Y por ahí cuando les pregunten, no les va a sonar tan descabellado que le digan, ¿y qué pasa si no tenés para hacer una orina 24 horas? Pido el índice, ¿bien? Después lo repasan en la primera clase. Entonces, es importante saber por qué se me produce esta proteinura masiva, ¿bien?
Y es por el daño de barrera. Y ahí ponemos también la primera clase. Este dibujito que yo tengo acá, bien, la barrera, acuérdense, renal, el del filtrado, estaba compuesta por esta estructura proteica que era el podocito, bien, ¿estamos de acuerdo? Y a su vez estaba unido a algunas proteínas de anclaje como la nefrina, ¿estamos de acuerdo? Que formaban este diafragma de hendidura. ¿Lo ven acá? Que es un diafragma porque me separa a mí, bien, la parte vascular de acá, que sería la parte glomerular, y tiene un espacio. ¿Ven ahí ese espacio? Que esto ya lo hablamos en la primera clase. Les recuerdo que por ahí pasaban todas las moléculas, ¿bien? El tema es que este espacio era pequeño e impedía el paso de macromoléculas como eran las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo en orina no tenía proteínas como ser albúmina, factores de la coagulación, qué sé yo, partículas de lipoproteínas, ¿estamos de acuerdo? Inmunoglobulinas, ¿estamos? Yo no tenía proteínas en la orina, porque no podían pasar esta barrera de filtración. Y además, ¿por qué otro mecanismo, estamos de acuerdo? Yo no, las proteínas no pasaban, ¿se acuerdan? Por la barrera. Está bien, estamos por este diafragma que tenía Por una... la carga. Perfecto, por la Por la carga. presión osmótica. Perfecto, por la carga. Entonces, estas estructuras que eran los podocitos tenían carga negativa. Y las proteínas en sangre tienen carga negativa. Entonces, son de la misma carga, se repelen. Entonces, eso se llamaba anión gap. ¿Estamos de acuerdo? Ese anión gap a mí me impedía que esas proteínas pasen o se acerquen a esta barrera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el síndrome nefrótico, tanto el anión gap como este diafragma están totalmente destruidos, ¿bien? Por lo cual hay un agrandamiento de este espacio, ¿bien? Y una pérdida de la estructura podocitaria. Entonces, el podocito ya no tiene la estructura que tenía y por lo tanto la carga desaparece, ¿estamos de acuerdo? Por así decirlo. En realidad, toda esta alteración de la estructura del podocito no es que desaparece la carga, pero como ya pierde su componente proteico, por así decirlo, y estructural, como per se, funciona menos ese anion gap, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso yo tengo proteinuria masiva, porque hay alguna patología que me está produciendo un daño de barrera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo daño de barrera, ¿bien? ¿Qué es, qué es lo que va a pasar que antes no pasaba la orina? ¿Qué yo voy a encontrar en orinas ahora? Proteínas, Proteínas. Y díganme proteínas que hay en sangre. Que yo ya... albúmina, Albúmina, me encantó. Albúmina, ¿qué más? Todas las estructuras proteicas que ustedes se imaginen. Albúmina, bien, me encantó. Por ejemplo, gamma inmunoglobulina. globulina, Bien, gamma Digamos, globulina. colmena. Perfecto, gamma globulinas son proteínas. ¿Qué más? Algo relacionado, por ejemplo, con el metabolismo del colesterol y triglicéridos. ¿Cómo se llamaban esas estructuras grandes? Lipoproteína. Lipoproteína. Entonces, quizá la parte lipo no se pierde, pero la parte proteica sí. ¿Estamos de acuerdo? Y algo muy importante, bien, algo muy importante en cuanto a otro tipo de proteínas que puede haber en la sangre, que son que me ayudan a ver, que me ayudan con mi sistema inmune. Además de las gamma globulinas, ustedes saben que yo tengo la inmunidad, estamos de acuerdo, de memoria esa que me producían los linfocitos B, las gamas globulinas, los anticuerpos, estamos de acuerdo. Pero además yo tenía otro sistema que me ayudaba más para los organismos capsulados. ¿Cómo se llamaba ese? El sistema los com, linfocitos, del, no sé. del Al complemento. complemento. Perfecto. Sí. ¿Se acuerdan que el sistema de complemento era una serie de proteínas que como que se iban uniendo en la membrana, en la cápsula de las bacterias? ¿Estamos de acuerdo? Y que eso ayudaba para Bien. marcarlas y después llevarla al vaso y ahí se destruyan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Ujú, otro tipo de proteínas son las de la coagulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ujú. ¿por qué me interesa saber esto? Porque yo sé que estoy perdiendo todas estas proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Y si estoy perdiendo todas estas proteínas, yo voy a tener manifestaciones
debido a la pérdida de estas proteínas. Yo así lo tengo que razonar. Entonces, pierdo albúmina. ¿Qué voy a tener? Hipoalbuminemia. Entonces, cuando yo haga proteínas totales, yo pida ahí en el análisis de mi paciente, voy a tener menor a 3 gramos sobre decilitro. Bien, cuando el valor normal es mayor a 3. ¿Estamos de acuerdo? Hipoalbuminemia. Pierdo lipoproteínas, entonces voy a ver dislipidemias. ¿Estamos de acuerdo? Porque como yo pierdo proteínas, bien, el hígado trata de compensar esa pérdida de lipoproteínas y albúmina, de gamma globulina, para mantener una presión oncótica, bien, en sangre, y produce compensatoriamente lipoproteínas LDL y VDLL. Bien, ¿estamos de acuerdo? O sea, acuérdense que la LDL era el colesterol malo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el hígado por ayudar nos termina perjudicando. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay una dislipemia. Por ahí les preguntan ustedes, bueno, pero yo pierdo lipoproteínas, ¿por qué tengo aumentado el colesterol? Y ustedes dicen, porque el hígado, al compensar toda esa pérdida de proteínas, produce más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso tengo una dislipemia. También tengo hipercoagulabilidad. ¿Y por qué? Bien, porque yo pierdo, bien, o sea, o tengo menor cantidad de antitrombina 3 y fibrinógeno. ¿Estamos de acuerdo? Y la antitrombina, como dice su nombre, es una molécula que actúa en contra de la trombina. ¿Bien? Entonces, si esa molécula que contrarresta la trombina está faltando, yo voy a tener una hipercoagulabilidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el paciente tiene más riesgo a hacer trombos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante eso. ¿Por qué tendré más riesgo de infecciones? Porque justamente pierdo las inmunoglobulinas y pierdo el complemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren cómo todo esto que nosotros hemos dicho acá, ustedes han sido capaces de razonarlo, ¿bien? Entonces, ustedes ya por ahí cuando les pregunten las manifestaciones de laboratorio, clínicas del síndrome nefrótico, ustedes ya dicen, no, yo sé que pierdo albúmina, entonces tengo hipoalbuminemia. Yo sé que pierdo gamma globulina del complemento, entonces el paciente va a tener más riesgo de infecciones. ¿Me explico? Bien. Bien, genial. Y obviamente el signo clínico más importante del síndrome nefrótico es el edema. Bien. Y el edema se produce porque yo estoy perdiendo proteínas en sangre. Y las proteínas a mí me marcan o me definen esto de acá, que es la presión oncótica. Bien. Yo les pregunto, ¿qué es la presión oncótica? ¿Qué se acuerdan? Lo que les salga. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la presión oncótica y la presión hidrostática? ¿Se acuerdan? Sí, es la presión, creo que es una proteína, ¿no? El Per- peso de la proteína. perfecto. Entonces, la presión oncótica en sangre es la presión, ¿bien? Que está definida por la cantidad de proteínas y que es lo que impide que el agua salga. O más bien, es la que hace que el agua quede retenida en el vaso. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando disminuye la presión oncótica y aumenta la presión hidrostática, que al revés, es la presión que hace el agua para salir del vaso, ¿estamos de acuerdo? El agua sale del vaso y genera edema. Entonces, por eso el paciente con síndrome nefrótico tiene edema, ¿bien? Porque hay menores proteínas y por lo tanto menor presión oncótica. Como hay menor presión oncótica, hay mayor presión hidrostática y eso a mí me indica salida de líquido del vaso y edema, ¿bien? El problema por ahí es que si a mí me sale agua del vaso y se me acumula, yo voy a tener o puedo tener una hipovolemia, ¿estamos de acuerdo? Incluso en síndromes nefróticos que son muy graves. Y si yo tengo una hipovolemia, ¿qué sistema voy a activar para compensar esa hipovolemia y reabsorber agua y sodio? El sistema La, ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Qué dijeron? El renina de angiotensina. Bien, el sistema renina-angiotensina aldosterona, bien. Entonces voy a tener retención de sodio y agua. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo retención de sodio y agua, ¿entienden? Tengo más cantidad de agua en el vaso. Pero eso a mí me compensa la hipovolemia que yo tengo. Es decir, que yo retenga más sodio y agua.
bien, en este caso particular del síndrome nefrótico, ¿me es beneficioso o no? Y no, porque va a retener más edema, va a ser más edema. Perfecto, bien. Entonces, está bien, de buena fe yo retengo sodio y agua. Esa agua va al vaso, pero qué yo no sigo teniendo? Proteína. Entonces esa agua vuelve a salir al espacio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta porque en realidad este es un mecanismo como que se va perpetuando y el edema se hace más intenso. Por eso el edema del síndrome nefrótico, ¿bien? Es muy grande, ya lo vamos a ver las características. Y bueno, yo acá les pongo acá como dato, ¿bien? Acá esta barrera que yo les decía, este espacio, permite el paso de proteínas menores de eh, 150 kilodaltons. Ya si la proteína mide más de 150 kilodalton, ya no la deja pasar, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, eso por ahí porque he visto una pregunta, creo que en Santo, que preguntaban ese valor, ¿bien? Pero en Luciardi no, ¿estamos de acuerdo? Bueno, me explico chicos con síndrome nefrótico cómo es la fisiopatología, ¿alguna duda de esto? No, todo bien. Bien, genial. No, Vamos, bien. vamos ahora a causas de síndrome nefrótico, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo, bien, obviamente, un síndrome nefrótico, ¿verdad? Y yo sé, bien, de que este síndrome nefrótico me puede estar siendo producido, o sea, ese daño de, ese aumento de permeabilidad glomerular y ese daño de barrera me puede estar siendo producido por muchas causas, ¿bien? Entonces yo a estas causas las voy a dividir en glomerulopatías primarias y en glomerulopatías secundarias. Todo lo que sea primario, ¿bien? Es porque el daño se encuentra principalmente, o sea, primariamente en el glomérulo, ¿estamos de acuerdo? Y glomerulopatías secundarias es porque el daño glomerular es consecuencia de una enfermedad sistémica. ¿Me explico eso, chicos? ¿Cómo yo separo la Sí, glomerulopatía? Bien, sí, sí, sí. perfecto. ¿Puedes repetir porque no te escuché como que se me cortó, me parece? Obvio, repito. Entonces, yo cuando divida glomerulopatías, una forma de dividirlas son en glomerulopatías primarias, acá, y en glomerulopatías secundarias. Las glomerulopatías primarias, como dice su nombre, el daño está primariamente en el glomérulo. Es decir, hay algo o alguna patología, ya vamos a ver todas estas glomerulopatías, que me están produciendo un daño solo ahí en el glomérulo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me produce un daño glomerular. Bien. Ahora, las glomerulopatías secundarias también tienen un daño glomerular, pero es consecuencia de una enfermedad sistémica. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, gracias a esa enfermedad sistémica se daña mi glomérulo como parte de una entidad sistémica. En cambio, las glomerulopatías primarias no, hay un daño primariamente solo en el glomérulo. ¿Me explico ahí? Sí. Genial. Bien. Bueno, vamos a empezar con glomerulopatías secundarias, ¿bien? Porque estas en realidad son las que vamos a ver la clase que viene mañana, ¿bien? Y ahí tenemos la diabetes, la amiloidosis, el lupus, principalmente, que es lo que le van a tomar a ustedes, ¿bien? Pero también artritis reumatoidea, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, vasculitis, que no se van a salvar la vasculitis, la vemos paso mañana, ¿bien? Fármacos, algunos fármacos, algunas infecciones, que eso ya vamos a ver también, neoplasias u otras enfermedades. La memotecnia es de Alfino, por si se la quieren memorizar, ¿bien? Son entidades de glomerulopatías secundarias, ¿estamos? Las que ustedes se tienen que saber sí o sí, ¿estamos de acuerdo? Son la diabetes y son el lupus, ¿bien? Que lo vamos a ver mañana y que es lo que... glomerulopatía diabética es lo que más toman en Luciardi, ¿estamos de acuerdo? Tanto oral como como escrito, ¿bien? En Santos solo lo toman oral, o por ahí, o sea, más que nada, ¿bien? Bueno, vamos a ir ahora a glomerulopatías primarias, ¿bien? Las glomerulopatías primarias, entonces ya hemos dicho que son glomérulos, son enfermedades del glomérulo que se causan por algún motivo, ¿bien? Y nosotros vamos a ir viendo cada uno. Yo acá les pongo algunas, como son la nefropatía por cambios mínimos, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria,
la glomerulopatía membranosa, la glomerulonefritis mesangiocapilar y la nefropatía mesangial por IgA. Yo sé que tienen nombres medio difíciles, pero cuando lo leen ya se lo van a ir acostumbrando los nombres, ¿bien? Bien. Vamos a empezar con lo que sería glomerulonefritis por cambios mínimos. Yo lo que quiero que ustedes sepan es que cada glomerulopatía tiene digamos, su signo, su clínica o su característica patognómica. Es decir, tiene algo que la caracteriza. Entonces la idea no es estudiarla de memoria, porque en sí todas causan un síndrome nefrótico o un síndrome nefrótico y nefrítico o hematuria o todo eso, ¿bien? Pero tiene algo particular que yo les voy a decir acá los tips, que a mí me va a llamar la atención cuando yo lea mi caso clínico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes más que nada pueden razonar qué da cada glomerulopatía, pero se tienen que aprender esa característica especial de cada glomerulopatía para que cuando ustedes vayan en el caso clínico o el doctor cuando les dé un caso clínico, en el oral por ejemplo, lo sepan o sepan dónde guiar la anamnesis. ¿Bien? ¿Me explico? Entonces, vamos a ir con la primera, que es una glomerulonefritis por cambios mínimos. ¿Bien? Entonces es la primera, glomerulonefritis por cambios mínimos. Y acá lo que a mí me importa es que esta glomerulopatía se produce principalmente en el niño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, niño con síndrome nefrótico, ¿bien? Además de pensar en glomerulopatías secundarias, bien, que yo siempre las tengo que pensar, puedo pensar en una glomerulopatía primaria y dentro de ellas una glomerulonefritis por cambios mínimos, ¿bien? 80% en el niño, 20% obviamente en el adulto, ¿bien? Es una glomerulopatía no proliferativa primaria, ya hemos dicho que corresponde al grupo de la primaria. ¿Y qué querrá decir que es no proliferativa? ¿Qué se le viene a la cabeza? Es una glomerulopatía primaria, ya hemos visto, no proliferativa. Y que queda el daño ahí centrado, digamos, en el glomérulo. Bien, es el daño centrado del glomérulo y que ese daño, o esta patología, no implica una proliferación mesangial o una proliferación del endotelio glomerular, etcétera, etcétera. ¿Me explico? O sea, no es proliferativo en sí. Bien, no produce proliferación celular. Bien. ¿Y por qué se da? Es porque hay un daño podocitario, bien, miren, daño podocitario con borramiento de los podocitos y alteración de la barrera de filtración. Entonces, yo acá, acuérdense, yo tenía un podocito, yo tenía otro podocito, bien, y en el medio yo tenía este diafragma de hendidura. Lo que pasa acá es que se está dañando el podocito. Entonces, en vez de ser así redondito lindo, empieza a borrarse este podocito y queda de esta forma, ¿bien? Es como que pierde su estructura. Y si pierde su estructura, habíamos dicho que se interfieren las cargas y pierde la anion gap, se daña la barrera esta y por eso se produce la pérdida de proteína. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá lo que yo tengo, ¿cuál es la clave? Niños, ¿estamos de acuerdo? Primaria no proliferativa y daño podocitario con borramiento de los podocitos. ¿Estamos de acuerdo? Causa un síndrome nefrótico puro, ¿bien? Es decir, cuando yo pienso en una glomerulonefritis por cambios mínimos, ¿bien? Yo no pienso, o el paciente no tiene que tener un síndrome nefrítico, estamos de acuerdo, concomitante, ¿bien? Tiene un síndrome nefrótico puro, y es un síndrome nefrótico severo, ¿bien? Que puede causar una insuficiencia renal aguda, prerrenal por hipovolemia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es tan grande el síndrome nefrótico que pierdo proteínas, pierdo mucha proteína, pierdo mucha presión oncótica en sangre y hay mucho edema. Por lo tanto, hay mucha hipovolemia y puedo causar una insuficiencia renal aguda prerrenal, acuérdense. Y volviendo a la insuficiencia renal aguda, y les hago los torturo un poco, ¿bien? ¿Qué se está afectando ahí según la clasificación que yo les he dado de insuficiencia aguda prerrenal?
¿La precarga, la poscarga o el corazón? Si es por hipovolemia. La precarga. Me encantó, la precarga, ¿estamos de acuerdo? Entonces, miren, ahí ya tienen otra causa de insuficiencia renal aguda por hipovolemia, ¿bien? Porque afecta la precarga, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Además, en un 30% yo voy a tener microhematuria, ¿bien? Yo les hago una pregunta. Yo le pido al paciente un análisis de orina. Tiene el frasquito. Si tiene microhematuria, yo voy a ver un cambio en la coloración, o sea, la voy a ver roja o por ahí anaranjada o algo por el estilo. No, No. Bien, yo esa microhematuria la voy a ver recién en el no en el sedimento, sino en el análisis celular. ¿Estamos de acuerdo? Cuando a mí me digan mayor, ¿a cuánto eritrocito yo le había dicho que era microhematuria? de 2 a 3. Eso es lo normal, de 1 a 3 lo normal. Entonces, mayor a eso, generalmente mayor a 5, mayor a 10, yo puedo hablar de una microhematuria. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Yo les pongo porcentajes, ¿bien? Y eso las cátedras como que recalcan mucho en los porcentajes. ¿Por qué? Porque puede ser que este niño venga solo con síndrome nefrótico y no con microhematuria. Y no por eso no puede ser unos cambios mínimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les tiro esta clínica. Es un síndrome nefrótico puro, severo, que me puede causar una insuficiencia aguda prerrenal por alteración de la precarga con microhematuria, que puede estar o no. Lo más común es que no esté porque está en un 30%, ¿bien? No es descartable. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo ustedes diagnosticarían esta glomerulopatía? Nos contextualicemos en el ámbito del hospital, de la salud pública nuestra, de, de los tiempos, de la clínica del paciente, cómo vendría. Bien, es un niño que quizá vendría con edemas, ¿verdad? Y que cuando yo le hago un análisis de sangre va a tener, quizá puede tener alterado la fórmula leucocitaria, la fórmula blanca, porque puede tener una infección, porque acuérdense que los pacientes nefróticos tienen una susceptibilidad a infecciones. Quizá este paciente también tiene fenómenos de hipercoagulidad, o quizá yo le hago, es un niño de 6 años y tiene un colesterol de 350, y ustedes dicen, che, bien, qué elevado, bien. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que harían un diagnóstico acá? Contextualizando todo en el paciente, ¿bien? Y acá nosotros. Pues yo para hacer el diagnóstico de esta glomerulopatía, yo tengo que ver qué. O sea, y Y decirle, con el laboratorio y el clínico. bien, Más o Y no menos. podemos ver el índice, ese que decíamos. podemos ver el índice, entonces me va a salir que una proteinuria en rango nefrótico. Y ahí yo estoy haciendo el diagnóstico en realidad con la hipercolesterolemia, con el edema, bien, generalizado, quizá o muy franco, y con proteinuria en rango nefrótico. Yo estoy haciendo el diagnóstico en realidad de síndrome nefrótico, bien. Pero yo para hacer el diagnóstico etiológico, o sea, por qué se da ese síndrome nefrótico, de esta glomerulopatía o en cualquiera, yo necesito ¿qué ver? Necesito ver el daño, ¿estamos de acuerdo? Podocitario, en este caso, y el borramiento, ¿bien? A la microscopía. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Después no se hace una biopsia en este caso. Bien, se hace una biopsia. Pero entonces la biopsia a mí me va a certificar el tipo de glomerulopatía, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué yo le habías dicho con la biopsia en la primera clase? ¿Cuál era el problema de la biopsia renal? No estuve en la primera clase, pero, o sea, se demorará, me imagino. Se demora. Acuérdense que el riñón es un órgano retroperitoneal, bien, que no tiene un buen acceso, bien, que quizás corresponde a una molestia para el paciente, que tiene que ir a Así. un quirófano. Entonces, acuérdense que un paciente es básicamente inmunodeprimido, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando viene el paciente, ¿viene por qué? Viene por ¿y qué hago yo el diagnóstico primero? ¿De la glomerulopatía o del síndrome nefrótico? De
Síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico. Entonces yo cuando lo trate, bien a mi paciente lo interne, ¿por qué yo voy a tratar? ¿Qué es lo que yo voy a tratar? ¿La glomerulopatía o el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico. El Sí. síndrome nefrótico. Es decir, las consecuencias. Quizá le dé algo para ese colesterol, le dé algo para ese edema. Y yo mientras tanto voy a ir buscando todas las causas de síndrome nefrótico. ¿Me explico, chicos? O más o menos. Sí. Bien. ¿Por qué yo les quiero dejar esto? Porque por ahí ustedes dicen, bueno, y hago el diagnóstico de glomerulonefritis. Como si hacer el diagnóstico de glomerulopatía sea algo sencillo. No. Entonces, yo voy a llegar a mi paciente, le voy a hacer un manejo inicial, voy a tratar el síndrome nefrótico, lo voy a estudiar, pero hasta eso va a pasar tiempo. Y el diagnóstico de la glomerulopatía, lo que yo le quiero dejar, es que es con biopsia generalmente. ¿Estamos de acuerdo? No todas, ya vamos a ver, pero es con biopsia. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso, ¿bien? Cuando yo voy a, quizás digo eso en el examen. Como que hacer una biopsia no es algo sencillo y más renal, ¿estamos de acuerdo? Lo que sí, yo sé que tiene un síndrome nefrótico, yo infiero una glomerulopatía porque quizás tiene un daño renal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si tiene un daño renal, entonces quizá a mí me infiere, o mi insuficiencia renal me infiere que puede ser una glomerulopatía. Entonces, si yo sospecho glomerulopatías, yo a mi paciente, ¿bien? Todo el tratamiento de este paciente es corticoideo, ¿estamos de acuerdo? Porque yo lo que quiero hacer, ¿bien? Es disminuir, ¿bien? El daño podocitario, ¿estamos de acuerdo? O el daño a la barrera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo hago es darle prednisona a mi paciente. Y generalmente las dosis de prednisona son de 1 a 1,5 miligramos kilogramos por día por 4 semanas, ¿estamos de acuerdo? Generalmente el 90% tiene respuesta a los corticoides, 40% va a lograr la remisión completa, 40% va a tener una recidiva y el 20% va a tener, perdón, el 40% una recidiva frecuentemente y el 20% va a tener una recidiva infrecuentemente. Bien. Algunos términos que son importantes es glomerulopatía corticoide sensible, es decir, yo le doy corticoide y remite. La corticoide dependiente, que es cuando yo le doy corticoides, remite, pero yo le saco el corticoide y vuelve a aparecer, eso es corticoide dependiente. Y corticoide resistente es que yo, incluso dándole corticoides, ¿qué pasa? No remite, ¿estamos de acuerdo? Entonces son esos términos que por ahí les sirve, ¿bien? Para ustedes saberlo. Me explico, chicos, glomerulopatía por cambios mínimos, cómo es más o menos la... ¿Cómo es más o menos Sí. el manejo? Bien, perfecto. Sí. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, glomerulopatía por cambios mínimos, niños, daño podocitario, primaria no proliferativa, síndrome nefrótico puro. La clínica, acuérdense, no la estudien de memoria. Si es un síndrome nefrótico, ustedes ya saben la clínica, ¿bien? Y si saben que pueden causar una insuficiencia renal aguda, prerenal, ya saben la clínica, ¿estamos de acuerdo? Vayan relacionando así los temas. Bien, perfecto. Voy a borrar esto. Bien. Vamos al otro tipo de glomerulopatía que me puede causar. Bien. Otro tipo de glomerulopatía que me puede causar síndrome nefrótico, básicamente es la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Bien. Y acá nos vamos a tener glomeruloesclerosis. ¿A qué se refiere a glomeruloesclerosis? Hay una esclerosis, una glomeruloesclerosis. ¿Qué les parece? ¿Qué significará una glomeruloesclerosis? Que hay una rigidez. Una rigidez, hay fibrosis, ¿bien? Entonces la glomeruloesclerosis me dice eso. Focal y segmentaria, ¿qué les parece? Focal y segmentaria. Está indicando la distribución que tiene. Bien, está indicando la distribución que tiene. Perfecto. Entonces, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, bien, es una glomerulopatía en donde va a haber un daño glomerular, obviamente, pero va a ser focal y segmentario. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi riñón, ¿verdad? Bueno,
mi intento de riñón. Dios mío, tengo mi riñón. Ahí está mejor. Entonces yo dentro de mi riñón, yo sé que tengo muchas unidades funcionales que son la nefrona. Y por cada nefrona hay un glomérulo. Entonces tengo un glomérulo acá, un glomérulo acá, otra acá, otra acá, otra acá. Y así tengo muchos, ¿bien? Entonces, se van a afectar, bien, de manera focal y segmentaria algunos glomérulos. Es decir, este se va a afectar, este se va a afectar, este se va a afectar, este se va a afectar y este se va a afectar. Los demás, por alguna razón, no. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dentro de esos glomérulos afectados, yo acá voy a dibujar un glomérulo afectado, bien, solo se va a afectar de manera focal, bien, una partecita del glomérulo. Entonces, esta partecita está afectada y esta también. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Las otras no están afectadas. ¿Me explico, chicos? ¿Cómo es? Más o menos. Sí. Bien. Es importante porque es algo es como una glomerulopatía rara. Se afectan algunos glomérulos y dentro de esos glomérulos afectados algunas partes de esos glomérulos. Bien. Pero bueno, es importante para que lo sepan. Esta glomerulopatía, bien, en el 30% de los casos da síndrome nefrótico. ¿Estamos de acuerdo? En un 30% de los casos da síndrome nefrótico, ¿bien? Y se da por una acumulación de colágeno tipo 4 y material hialino en algunos glomérulos y en algunos capilares. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que es tan arbitraria la distribución. Porque viene el colágeno tipo 4 y se deposita donde pinte. Entonces se deposita acá en este glomérulo. Y dentro de este glomérulo, bueno, justo en este capilar. Y así se va depositando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué el depósito de colágeno tipo 4 me producirá un daño glomerular? Yo les pregunto. ¿Qué les parece? ¿Por qué el hecho que un colágeno tipo 4 se deposite en los vasos me producirá un daño glomerular? ¿Qué se les ocurre? Que aumenta la rigidez del vaso. Bien, perfecto. Acuérdense que el colágeno es una proteína que se encuentra ¿dónde? Se encuentra en muchos lados en realidad, pero sirve para dar firmeza, ¿estamos de acuerdo? Y que no es normal que esté en el vaso, o sea, no es normal, no es una sustancia normal al vaso. Entonces, si yo tengo un depósito de una sustancia que no es normal, el cuerpo la identifica como extraña y entonces se produce un fenómeno de inflamación, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay inflamación, hay daño glomerular, ¿estamos de acuerdo? Y básicamente por eso se me produce el daño. Además de que, como vos decís, está más rígido, porque el colágeno es una proteína que me permite a mí, me da estructura, me da firmeza. Entonces por eso aparece la palabra esclerosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico el por qué? Como la esclerodermia. Perfecto, quizás como la esclerodermia. Perfecto, me encantó esa relación. Bien, perfecto. Es una glomerulopatía no proliferativa primaria que causa síndrome nefróticos aproximadamente en el 60 al 70% de los casos, ¿estamos de acuerdo? Bien. Que produce una afección, bien, ya sabemos entonces de la barrera. Y presten atención acá porque es como medio rarito, bien. Tiene una afección yuxtaglomerular. ¿Saben qué significa la palabra yuxta? Así como yuxtapuesto, en este caso yuxtaglomerular. Bueno, no importa. La palabra yuxtaglomerular, yuxtapuesto, significa al lado del otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene una afección yuxtaglomerular, es decir, que se afectan los glomérulos entre la corteza y la médula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto acá en azul es la corteza y yo sé que esto acá es la médula. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto de acá es la médula, ¿bien? Entonces se van a afectar estos glomérulos de acá. ¿Estamos de acuerdo? Estos que están acá.
Bien, no otros. Entonces se van a afectar algunos glomérulos de esa zona y dentro de esos glomérulos algunas partecitas. Entonces es importante que lo sepas, sí, porque usualmente cuando yo hago biopsia, esta se tiende a confundir con unos cambios mínimos, ¿bien? Entonces yo necesito hacer una biopsia de la corteza y de la zona yuctaglomerular para ver si hay afección yuctaglomerular, entonces es una glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a como volver y vamos a decir, glomerulosclerosis focal y segmentaria se produce por un depósito de colágeno tipo 4, lo cual me da una esclerosis y un daño de barrera. Produce síndrome nefrótico en el 60 a un 70% de las glomerulosclerosis focal y segmentaria, bien, con afección yuctaglomerular. En los casos donde no hay síndrome nefrótico, o sea en este 40 a un 30%, bien, puede dar proteinuria en un rango no nefrótico, bien, y puede dar hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica, porque en los casos donde no hay síndrome nefrótico puede causar un síndrome nefrítico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿la glomerulosclerosis focal y segmentaria da solo síndrome nefrótico? Te dicen, no doctor, en un 60 o 70% dan síndrome nefrótico, pero el paciente sí se puede presentar como una proteinuria no nefrótica y un síndrome nefrítico. ¿Estamos de acuerdo? Para que tengan en cuenta. ¿Cómo es el tratamiento? Prednisona, 1 miligramo kilogramo por día por 8 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Prednisona. Bien. Ahora yo les pregunto, ¿está bueno dar tantos corticoides al paciente? Porque estos son No. tratamientos largos, son de 8 semanas. ¿Bien? No. ¿Por qué no está bueno dar corticoide a mi paciente? O tanto corticoide a cualquier paciente. Porque puede desencadenar un síndrome de Cushing. Puede desencadenar un Cushing, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué más produce los corticoides a nivel general? ¿Qué hacen con la Una azúcar, retención. por ejemplo? También diabetogénicos, hipertensivos también. Perfecto, entonces, pueden ser hiperglicemiantes, pueden ser, entonces pueden elevar la presión arterial, ¿estamos de acuerdo? Entonces no son quizás fármacos que yo los pueda usar durante mucho tiempo. Está bien, acá el tratamiento es de 8 semanas, me puede generar el paciente una retención de líquido, es normal que lo pase eso, ¿bien? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos pacientes que son corticoides dependientes? ¿Yo le podré dar corticoides para toda su vida o mientras dure la enfermedad? No, ¿verdad? Porque me puede sacar un Cushing, ¿bien? Quizá el manejo es difícil. Entonces hay algunos fármacos que se llaman ahorradores de corticoides. Es decir, son inmunomoduladores que yo puedo dar, ¿bien? Y me sirven quizás en igual medida que un corticoide para mantener la enfermedad controlada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se saben alguno? Esto es muy de reuma, esto es muy de clínica 2, pero yo les pregunto, ¿bien? ¿Se saben alguno, por ejemplo? O si no, yo se lo El repito. Sí. levamidazol, algo así puede ser. No lo conozco a ese, che, pero te puedo averiguar. Levomidazol, ¿me decís? No lo conozco, ¿bien? El que más se usa es la ciatoprina. ¿La conocen? ¿La han escuchado? Aciatoprima, ¿estamos de acuerdo? Se usa mucho, quizá tiene un buen manejo para los pacientes corticoide dependientes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acuérdense que por cambios mínimos tiene un 90% de respuestas corticoideas. Este sí puede ser que sea corticoide dependiente, no es lo más normal del mundo. Generalmente responden a corticoides, ¿bien? Y en caso de que no respondan y sea corticoide dependiente, para evitar los daños de la terapia corticoidea a largo plazo, puedo dar alrededor de corticoide, el que más se usa es la aciatoprina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Puede parecer mucho, pero ¿alguna duda hasta acá? Bien. Perfecto. No. No. Vamos ahora a seguir. ¿Bien? La otra glomerulopatía que me interesa que causa síndrome nefrótico es, vamos a ver, es la glomerulopatía membranosa. Y esta es la que más le van a tomar. ¿Bien? Que da síndrome nefrótico, aclaro. La glomerulopatía membranosa es una glomerulopatía primaria, no proliferativa, estamos de acuerdo, pero también se puede dar como una glomerulopatía secundaria, ¿bien? Nosotros hemos dicho que las glomerulopatías, estas eran primarias, ¿por qué? Porque el daño era ahí solo en el glomérulo, ¿estamos de acuerdo? Y secundaria era cuando, ¿se acuerdan? Cuando el daño glomerular era causa de ¿qué? Enfermedad sistémica. Enfermedad sistémica.
Entonces, la glomerulopatía membranosa se puede presentar como una glomerulopatía secundaria, bien, a otra enfermedad sistémica. ¿Saben a cuál? Lamentablemente. La diabetes. No es a diabetes, porque la diabetes tiene su propia glomerulopatía, es como muy específica, pero sí a cáncer, ¿bien? Los pacientes que tienen cáncer tienden a desarrollar una glomerulopatía membranosa secundaria, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí, puede ser que se produzca de manera primaria, pero también puede ser que se produzca de manera secundaria debido a un cáncer del paciente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es acá la clave? Bien, principalmente en adultos y en ancianos. Esta es la glomerulopatía que causa signos nefróticos en ancianos por excelencia. Y ustedes saben que los ancianos tienen más incidencia de cáncer, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cáncer, bien, y ancianos y adultos mayoritariamente, esa es su clave para diagnosticar o reconocer una glomerulopatía membranosa. ¿Por qué se produce? Por un engrosamiento uniforme, bien, uniforme, de la red capilar glomerular causada por la presencia de inmunocomplejos, bien, en la cara externa de la membrana basal. Yo les pregunto, ¿qué son los inmunocomplejos? Acá, ¿qué son los inmunocomplejos? ¿Y por qué se depositan? Es decir, los inmunocomplejos estos están viniendo y se están depositando ahí en la cara externa de la membrana basal. Es decir, entre la membrana basal y el endotelio. ¿Qué son los inmunocomplejos? Que esto lo ven mucho en lupus, a los inmunocomplejos. ¿Qué les parece? Yo acá les voy a dibujar. Es la unión de dos cosas. Son moléculas, digamos, de unión de antígenos, de anticuerpos que se depositan en el órgano y ahí se produce la inflamación. Perfecto, entonces, el inmunocomplejo es la unión del antígeno y el anticuerpo. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, lo que pasa, mira acá yo hice un dibujo, le quiero mostrarle, que miren, acá está el endotelio, acá está la membrana basal y acá está el podocito, ¿verdad? Van a venir antígenos, ¿verdad? Y que se van a depositar en la cara externa de la membrana basal, ¿estamos de acuerdo? Se depositan de manera uniforme. Y después va a venir el anticuerpo, perdón, va a venir el antígeno, ¿bien? O el anticuerpo va a buscar un antígeno en esa capa y se va a formar el inmunocomplejo, ¿estamos de acuerdo? Entonces se va a formar un engrosamiento porque de repente se deposita ese antígeno y anticuerpo, ¿bien? Y va a producir este engrosamiento e inflamación. Obviamente me va a producir a mí un fenómeno inflamatorio, ¿estamos de acuerdo? Que me va a producir una alteración en la membrana basal y también en la membrana de filtración. En un 80% la glomerulopatía membranosa causa síndrome nefrótico y puede ser con o sin microhematuria, o sea, es independiente. También puede causar hipertensión arterial e insuficiencia renal, que en el caso que estén, porque pueden no estar, son de mal pronóstico. Y eso también es una pregunta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las claves acá? La edad, ancianos predominantemente y adultos, puede estar relacionado a cáncer, en ese caso es una glomerulopatía secundaria. ¿Por qué se da? Por depósito de inmunocomplejos, ¿bien? Y además de mal pronóstico, la hipertensión arterial e insuficiencia renal. En el Choice hay una pregunta de las dos cátedras que siempre les preguntan, y la pregunta es, ¿cuál es la glomerulopatía que es más respondedora a glucocorticoides? ¿Bien? Y la respuesta es esta, glomerulopatía membranosa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, dentro de todas las glomerulopatías que hay, la que posiblemente más me responda a corticoides es la glomerulopatía membranosa. ¿Me explico, chicos? Sí. Bien, perfecto. Sí. Yo sé que en Santos, yo creo, corríjanme si no es así, ya no dan teóricas de nefro propias, sino que usan las del doctor Cabrera. ¿Boenzo era de Santo? ¿Sigue siendo así o no? Disculpa, se entrecortó, digamos, que estaba diciendo tu escucha. Sí, la cátedra de Santos sigue usando las teóricas de Cabrera o usa ya o las teóricas propias. ¿O no te acordás? Y hasta el año pasado estaba tomando Cabrera en la mesa. Ah, bueno, listo, entonces. Bueno,
¿Por qué les digo? Porque generalmente en Santos no les importa el tratamiento per se. En Santos solamente les dicen corticoide. Bueno, listo, vaya. ¿Qué corticoide? Prednisona bioral, listo. ¿O qué otro corticoide endovenoso? Metilprednisona, listo, ya está. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya te digo, ahora ya entro ahí a YouTube, me explico quién da la clase. Ah, bueno, listo, por favor. En cambio, en Luciardi les piden los esquemas, ¿bien? Porque justamente está el doctor Cabrera. Igual el doctor Cabrera es un amor, ojalá rindan con él, ¿bien? Yo acá les pongo este esquema clave, ¿bien? Que se llama esquema de Conticelli modificado, ¿bien? ¿Qué consiste? ¿Bien? Voy a hacer un tratamiento, ¿bien? De 6 meses en este paciente, ¿estamos de acuerdo? Y en estos 6 meses yo le voy a dar los meses impares, es decir, el mes 1, 3 y 5, le voy a dar corticoides. ¿Cómo le voy a dar? Voy a hacer primero una dosis inmunosupresora, ¿estamos de acuerdo? De corticoides. Endovenosa que le hago con metilprednisona. Entonces, le hago, bien, metilprednisona 1 gramo endovenoso por 3 días. Entonces, yo tengo el primer día, el segundo día y el tercer día, le pongo 1 gramo endovenoso de metilprednisona. Acuérdense que la metilprednisona siempre va endovenosa, ¿bien? Y después, los 27 días restantes del mes, le doy prednisona, que es bioral, ¿estamos de acuerdo? 0,5 miligramos kilogramos por día, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Y los meses pares, ¿estamos de acuerdo? Le doy no un corticoide, sino ciclofosfamida, ¿bien? Que la ciclofosfamida es muy usada, más en reumato y en enfermedades inmunomoduladas, ¿bien? Que le doy 2 a 2,5 miligramos kilogramos por día en esos meses pares, ¿estamos de acuerdo? Ese es el esquema de Conticelli modificado. Bien, yo acá les pongo, bien, acá les pongo un manejo de glomerulopatías membranosas, bien, que esto estaba en Santos, me acuerdo, bien, pero generalmente con este esquema están más que bien, que el esquema de Conticelli modificado, bien. Generalmente acá lo que toman en este esquema, les explico, es que dicen, bueno, el paciente tiene una glomerulonefritis membranosa diagnosticada por biopsia renal, bien. Yo controlo la presión de ese paciente para hacer una nefroprotección, bien, con YECA y ARA2, y veo, si tengo un paciente con riesgo bajo, función renal normal y una proteinura menor a 4 gramos por día, hago un mantenimiento del tratamiento conservador, es decir, doy un tratamiento glucocorticoideo, bien. Y si aumenta la proteinuria, o si el paciente ya tiene un riesgo medio, o tiene una proteinuria mayor a 4 gramos, perdón, doy ya un periodo de observación más grande, es decir, lo observo por 6 meses, por 12 meses, y en esos meses de observación tiene que cesar la proteinuria, ¿estamos de acuerdo? ¿Me explico? Si no cesa, entonces inicio con tratamiento corticoideo, ¿bien? Y si no hay deterioramiento de la función renal y tras el periodo de observación no hay proteinuria, puedo seguirlo para no darle tanto corticoide con la ciclosporina, con el tacrolimus, que son otros fármacos ahorradores de corticoide. ¿Estamos de acuerdo? Es para que se pongan a leer bien esto, ¿bien? O si no, otro que se usan es el micofenolato mofetilo, ¿bien? Si el riesgo es muy alto. Pero bueno, no les van a tomar así. Yo acá las dejo obviamente para que lo lean si quieren. Con el esquema de Conticelli están más que listos, con decir corticoides y ciclofosfamida están más que cubiertos, ¿bien? Mira, ahí me acabo de fijar Sí, de de Santos. nosotros y la clase la da una doctora Reynoso y Ah, en el tratamiento de la membranosa está el cuadrito ese que vos has puesto ahí ahí del está. esquema. Bien, perfecto. Entonces, para que tengan en cuenta, acá yo les Este, la explico y verdad que lo no sé, leen. digamos, que tomar. Bien, perfecto. Entonces, para que acá lo tengan en cuenta, lo dejo acá. Es simplemente seguir el algoritmo, no es nada complicado, ¿bien? Acá lo miden como el riesgo que tiene el paciente según la proteína y la función renal. Lo que tienen que saber es que si tiene un riesgo alto y una proteinura mayor a 8 gramos por día, que es un montón, doy micofenolato mofetilo, perdón, de 1 a 2 gramos por día por 6 a 12 meses y evalúo. Si es un riesgo bajo, puedo dar algunos corticoides o hacer tratamiento conservador. Y si es un riesgo medio, veo, ¿bien? Doy el corticoide y la ciclofosfamida, es decir,
el esquema este de Conticelli acá, ¿bien? O puede intentar con otros fármacos ahorradores de corticoides como la ciclosporina o el tacrolimus. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí evalúo respuesta a los 6 y 12 meses. ¿Bien? Ese sería como el esquema de la membranosa. Es una tontera lo que voy a preguntar. No, Una no, boludez. no es una tontería. ¿Es que Sí, Conticelli o Ponticelli? perdón. No, se te ha cortado. Esquema de ¿Es Ponticelli o Conticelli? Conticelli. Ah, bien, bueno. Conticelli. Yo tenía la misma, me acuerdo que, ahora me he hecho dudar, porque sabes que yo me acuerdo que yo antes le decía Ponticelli, pero estoy seguro que es de Conticelli. Bien. Creo que, ¿sabes por qué? Porque creo que en una clase se escuchaba Ponticelli, pero cuando yo iba a buscar era Conticelli. Me ha hecho dudar, pero no, creo que estoy seguro que es Conticelli, ¿bien? Perfecto. Bien. Ahora, bien, estas son las glomerulonefritis que más le van a tomar, no le van a tomar ninguna otra, bien. Por ahí sí hay algunas glomerulonefritis que dan síndrome nefrótico que son más raras, como la membranoproliferativa, bien, o la mesangio capilar, o la nefropatía por IgA, que eso lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, yo les tiro estas tres que son las más importantes y las que les pueden tomar. Lo que sí es importante es que yo les creo que yo en realidad lo que voy a hacer primero, antes del diagnóstico de las glomerulopatías, es el diagnóstico del síndrome nefrótico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso lo hago con la historia clínica y el examen físico. Yo voy a ver el edema, que el edema del síndrome nefrótico, y esto sí lo toman y es muy desemio, es inicialmente biparpebral, ¿bien? Matutino, ¿bien? Que después se generaliza, ¿bien? Es blando, pálido y no gravativo, es decir, no pesa, ¿estamos de acuerdo? O sea, no le pesa al paciente. Es importante el examen físico también por muchas otras cosas, ¿estamos de acuerdo? Porque quizás es un paciente que tiene alguna neoplasia, entonces yo, ¿qué voy a ver en el examen físico? Adelgazamiento, pérdida de peso, voy a ver quizá un paciente ya como medio caquéxico, o quizá que se le vean mucho las costillas, es decir, una destisurización importante, ¿bien? Justamente por este proceso neoplásico que quizá el paciente no conoce, ¿estamos de acuerdo? Voy a pedir obviamente una analítica de orina, voy a pedir una orina completa, puedo pedir el índice, pero si yo también tengo un síndrome nefrótico franco que tiene ondas cíticas, tiene por ejemplo proteinura 3 cruces, bien, o 4 cruces, es mucha proteinuria, mucha proteína en orina, ¿estamos de acuerdo? Eso lo saco con la simple cinta reactiva, ¿estamos de acuerdo? Puedo pedir una proteína de 24 horas, ¿bien? Puedo pedir alguna analítica específica, ¿bien? Otra analítica. ¿Qué pedirán ustedes en un laboratorio así como para estudiar un síndrome nefrótico? En general. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué yo voy a buscar en sangre que a mí me va a dar síndrome nefrótico? Proteína. La baja de proteína. Bien, entonces pido proteínas totales. Proteína en sangre. Pido Total. proteínas totales y albúmina en sangre. Albuminemia, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué más estaba aumentado o disminuido en el síndrome nefrótico que yo voy a pedir? Las lipoproteínas. Bien, entonces pido colesterol total y ahí pido LDL, HDL. Bien, perfecto. Y además pido triglicéridos, pido un perfil completo, lipídico. ¿Qué más puedo pedir? TP, KPTT. KP, PTTT, me re gustó, KP, KP no, KPTT y TP, bien, me ha gustado, para ver esa hipercoagulabilidad, ver si está extendido, acortado el TP, me re gustó, bien. Entonces son cosas que yo puedo ir pidiendo, ¿estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo, perdón? GPT, diga más GT. Bien, nunca está de más. ¿Para qué pedirías GOT y GPT? Para ver la funcionalidad hepática. Bien, GPT, bien. Pero no estoy medio ahí volado ahí. Bien, GOT, GPT, Gamma GT, bien. Puedo pedir una fosfatasa alcalina. Puedo pedir una LDH para ver quizá marcador de lisis celular. ¿Qué otra cosa yo voy a pedir? Por ejemplo, si yo sospecho una glomerulonefritis, una inflamación, para hacer ahí un diagnóstico diferencial. O quizá como signo de un proceso inflamatorio. ¿Cómo se llaman esas cosas que yo pido en el laboratorio?
laboratorio para ver si hay inflamación en el cuerpo. En estado La PCR y ASCO. ¿Cómo, perdón? PCR y ASCO. A veces. PCR, que es proteína C reactiva, y eritrosedimentación, que es BCG. ¿Estamos de acuerdo? Esos son marcadores de reactantes de fase aguda que me indican a mí que puede estar desencadenándose algún proceso inflamatorio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo pido todas estas cositas porque a mí me va a ayudar a tener una vista más general y hacer un diagnóstico del síndrome nefrótico. ¿Bien? Y ahora sí, vamos al diagnóstico etiológico. Es decir, bueno, yo ya diagnostiqué con síndrome nefrótico, estamos de acuerdo, pero yo quiero hacer el diagnóstico etiológico. Y para eso necesito complementemia. Disculpe, doctor, Sí, disculpe. sí, sí. Yo siento un ruido. Ah, creo Ahí que es. está, ya se cayó. Ya se cayó. Creo que era un micrófono. Bien, perfecto. Bien. Estamos. Diagnóstico etiológico, complementemia. Yo había dicho, bien, de que el complemento era un sistema de proteínas, ¿verdad? Y en el síndrome nefrótico se pierden proteínas, ¿bien? Sin embargo, en el complemento per se no siempre se ve afectado. Y la complementemia a mí me sirve porque hay un grupo muy selectivo de glomerulopatías que son hipocomplementémicas, o sea que están disminuido el complemento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo sospecho glomerulopatías, yo sí o sí tengo que pedir el complemento, que el complemento se pide así, complementemia, C3 y C4, esos son las dos proteínas que yo quiero ver, ¿estamos de acuerdo? Entonces, generalmente estas glomerulopatías que vimos, como la membranosa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y a cambios mínimos, generalmente no tienen afectada la complementemia. ¿Estamos de acuerdo? Pero como yo pienso en una glomerulopatía, yo no lo sé que tiene, entonces yo la pido. ¿Qué glomerulopatías son hipocomplementémicas? Ya la voy a explicar después, pero para que le haga un pequeño spoiler, generalmente la lúpica es hipocomplementémica por excelencia y la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ver bien ahí cuáles son hipocomplementémicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pido el complemento. Generalmente en estas glomerulopatías que hemos visto, estas tres son que causan síndrome nefrótico mayormente, no tienen afecto el complemento y eso ya me dice algo. Bien. También voy a pedir el FAN. ¿Qué es el FAN? Ya que le voy a pedir. Esto es muy de reumato, pero bueno, lo tenemos que estudiar ahí ahora en clínica 1. ¿Qué es el FAN? Es el anticuerpo antinuclear. ¿Estamos de acuerdo? Que está positivo generalmente en enfermedades como lupus, en enfermedades del tejido conectivo, en enfermedades reumatoideas, puede estar en algunas vasculitis, ¿estamos de acuerdo? El anti-DNA que está presente en lupus y que me marca daño renal, acá yo le pongo en lupus. El ANCA, ¿saben qué es el ANCA? ¿O no? Que lo vamos a ver hoy es miércoles, jueves, el viernes, ¿bien? El ANCA es... Sí. Se lo ven vasculitis también. Bien, en vasculitis. Es el anticuerpo antineutrófilos, ¿bien? Y lo vemos en vasculitis, ANCA dependientes, obviamente, en vasculitis, ¿bien? Entonces, si yo sospecho que este síndrome nefrótico, ¿bien?, está dado por una vasculitis, por una glomerulopatía, por una vasculitis, yo lo tengo que pedir, ¿estamos de acuerdo? Y también serología viral. ¿Qué serología viral que me pueda causar alguna glomerulopatía secundaria pedirían? Serología viral. Bien, yo pediría 3 ahí. ¿Qué pediría? Hepatitis. Hepatitis B. Bien, que yo para pedir hepatitis B pido antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B. Hepatitis C, que ahí pido así pido virus de hepatitis C directamente porque es por PCR, no por antígeno. Y otra patología, no es patología, otra infección más, viral, que me condiciona a muchas cosas. VIH. VIH, ¿bien? Entonces pido
HIV, VIH, bien, virus de inmunodeficiencia humana, y eso a mí ya me cubre porque puede ser que mi paciente esté inmunodeprimido y eso se ha desencadenado algún proceso inmunomodulado, ¿estamos de acuerdo? Virus de inmunodeficiencia humana, HIV. Entonces cuando pienso en cirugía viral, pido eso. Ahora, imaginemos que el complemento esté normal, todo esto esté normal, bien, recién ahí, que yo no sé dónde estoy encaminado, pido biopsia renal. Y eso ahí me va a dar el diagnóstico y el sello de la glomerulopatía que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo? Pero por ejemplo, hay algunas glomerulopatías que no necesitan biopsia. Como por ejemplo las hipocomplementémicas. Más por ejemplo la del lupus. Si yo tengo un paciente lúpico con antecedente de lupus que me hace un daño renal, bien, y está hipocomplementémico, entonces yo sé que está haciendo una glomerulopatía lúpica. ¿Estamos de acuerdo? No hace falta quizá que yo haga el diagnóstico, aunque hacer el diagnóstico por biopsia me da como el sello, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ya hemos hecho el diagnóstico, ¿estamos de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es tratar a este paciente. Entonces, para el edema, yo tengo que ver ahí todo lo que causa el síndrome nefrótico. Para el edema, ¿qué le darían ustedes? Primero, restricción de sodio y agua. ¿Por qué? Porque si yo le doy más agua, se va a salir al intersticio. Entonces yo necesito restringir el agua. Le doy reposo y le doy diuréticos. ¿Qué diuréticos le doy para solventar el edema? Me llega mi paciente con un síndrome nefrótico, así. ¿Bien? Completamente edematizado. ¿Bien? Juro. Furosemida. ¿Bien? ¿Se acuerdan de cuánto venía la ampolla? Generalmente le doy endovenoso porque también viene vía oral. Pero, ¿de cuánto venía la ampolla? ¿Se acuerdan? ¿O no? Viene de 20 miligramos, ¿bien? Entonces yo le puedo ir poniendo ahí una ampolla de furo, ¿bien? Para la dislipidemia le doy simvastatina, ¿bien? O rosuvastatina, lo que yo quiera, ¿bien? Tengo que tener control de las infecciones y tratarla. Acuérdense que es un paciente que está inmunodeprimido. Para la trombosis, ¿bien? O para ese estado de hipercoagulabilidad, si mi paciente viene con una clínica de trombosis, ¿qué le doy? Un anticoagulante. Le doy una heparina de bajo peso molecular. ¿Como cuál, por ejemplo? Acuérdense que yo las heparinas, que les recomiendo que estudien, bien, yo creo que Flor les da eso. La heparina, tengo heparina no fraccionada, que es la que tiene la molécula grande, que se da, por ejemplo, para, si ustedes han visto, para tromboembolia pulmonar, para TEP, bien. Y la de bajo peso molecular, bien, que es la que se inyecta subcutáneamente, que ¿cuál es? Son la, por ejemplo, enoxaparina, bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien, es un ejemplo. Y para, Sí. bien, y para la proteinuria, ¿qué le doy yo? Le doy IECA y ARA2, estamos de acuerdo, como factor de nefroprotección para controlar esa presión. Y además le doy dieta hipoproteica, acuérdense, porque yo trato de disminuir la ingesta proteica, porque si yo tengo una dieta hiperproteica y muchas proteínas, estoy perdiendo más proteínas y estoy perpetuando ese daño renal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico? ¿Cómo el tratamiento? Sí, Bien, perfecto. sí. Bien, ¿alguna duda sobre síndrome nefrótico, estas glomerulopatías o algo por el estilo? ¿O todo No. claro? Bien, bien. Vamos a síndrome nefrítico. Este síndrome nefrítico es más fácil, vamos a ir un poco más rapidito, ¿bien? Disculpe, doctor. Sí, Cuando usted habla de dieta hipoproteica, sí. ¿sigue siendo 0,8 por kilo de peso o en este caso de los enfermos renales menos? No, siempre es 0.8. 0.8 gramos kilogramos por día. Sí, sí. Gracias. No, por favor. Bien, entonces, vamos al síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un conjunto de signos y síntomas porque es un síndrome que está producido por un proceso inflamatorio del glomérulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me produce? Hematuria microscópica, aunque algunas veces puede ser macro, hipertensión arterial, insuficiencia renal y proteinuria en un rango no nefrótico. Acuérdense eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, va a ser menor a 3.5 gramos en 24 horas. ¿Bien? ¿Por qué se produce? Bueno, vamos a ver. Entonces este glomérulo sufre una inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Como sufre una inflamación, bien, este glomérulo
y el vaso está dañado, lo que va a pasar es que va a producir, bien, lo que sería un aumento, vamos a decir así, o vamos a decir un aumento de la volemia. ¿Por qué? Porque va a caer el filtrado glomerular, ¿estamos de acuerdo? Y como cae el filtrado glomerular, mi paciente entra en insuficiencia renal aguda, ¿estamos de acuerdo? Porque justamente se inflama estos vasitos, entonces no puede filtrar bien la sangre, ¿estamos? Entonces, disminuye el filtrado porque hay una insuficiencia renal aguda. Como disminuye el filtrado, esa sangre se estanca, no es que se estanca, sino que no se produce un filtrado correspondiente, entonces se tiende a traducir eso como una hipervolemia, ¿estamos de acuerdo? Entonces no hay un buen filtrado de sangre para producir esa orina, ¿bien? Como el desbalance de ingresos y egresos está obviamente desequilibrado, ¿estamos de acuerdo? Porque yo ingreso una cantidad de líquidos, pero yo no lo estoy pudiendo sacar, hay más agua en el torrente sanguíneo, ¿bien? Y además, ¿bien? Hay una mayor reabsorción de agua y sodio, ¿bien? De agua y sodio, que me produce hipertensión arterial, ¿estamos de acuerdo? Porque hay mayor volemia. Como me produce una hipertensión arterial, esta hipertensión arterial del síndrome nefrítico se tiende a traducir como una cefalea. Entonces es muy común que las personas que tienen síndrome nefrítico, bien, tengan hipertensión arterial y se traduzca como cefalea, bien. A su vez, bien, como hay una inflamación y un daño del vasito, puede ser que se extravase algunos glóbulos rojos del glomérulo hacia el túbulo contorneado y que eso se muestre en orina, ¿estamos de acuerdo? Y ahí yo tenga la hematuria, que generalmente es microhematuria, ¿estamos de acuerdo? Y también se filtran un poco de orinas, ¿estamos de acuerdo? Un poco de orina, un poco de proteínas, ¿bien? No en rango nefrótico, o sea, no tanta cantidad como el síndrome nefrótico, ¿bien? Entonces, en este síndrome nefrítico, por esta inflamación glomerular, yo tengo disminución del filtrado que me produce insuficiencia renal aguda, con reabsorción de sodio y agua aumentado que me produce hipervolemia con hipertensión arterial y cefalea. Debido a ese daño glomerular, puede haber microhematuria y proteinuria, ¿bien? No nefrótica, que me puede dar un edema, ¿sí? Que es blando, pálido, biparperal, matutino. Puede ser gravativo, pero acuérdense que no se generaliza, ¿bien? Nunca se generaliza. El que se generaliza es del síndrome nefrótico. ¿Y cómo se llama el edema generalizado? Eso no les pregunté. Anasarca. Anasarca, ¿bien? Anasarca. El ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal específicamente, o sea, solo peritoneal, ¿bien? Que lo va a tener el síndrome nefrótico, ¿bien? Ahora vamos a las causas, ¿bien? Las causas de síndrome nefrítico también yo las separo en glomerulopatías primarias y glomerulopatías secundarias, ¿estamos de acuerdo? Mañana vamos a ver una de las causas de glomerulopatías secundarias que da síndrome nefrítico, que es el lupus, ¿bien? Pero acá lo que más también me importa es la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que después de una infección por estreptococo, ¿bien? Me va a producir una glomerulonefritis, ya vamos a ver cómo. Y dentro de las primarias tengo la mesangial por IgA, ¿bien? Tengo la mesangio proliferativa y la rápidamente evolutiva, que esta es re importante que se la sepan, ¿bien? Vamos a ir rapidito uno por uno, ya van a ver que no es tan difícil o no es tanto razonamiento como las nefróticas. Bien, vamos con la glomerulonefritis post-estreptocócica. Es una glomerulonefritis secundaria, ¿bien? O sea, es secundaria a una infección estreptocócica. Se da exclusivamente, diría yo, en niños y adolescentes, en un rango de edad de 2 a 12 años, con incidencia mayor en hombres, índice hombre-mujer 2-1, ¿bien? Con menor incidencia en Europa, Canadá y Estados Unidos, no me pregunten por qué, pero eso es una pregunta que dan en Santos, ¿viste? Vieron que en Santos preguntan mucha prevalencia e incidencia, ¿bien? El paciente, para yo hacer el diagnóstico, tiene que tener el antecedente de infección estreptocócica, que es faringia, es decir, un paciente que tenía placas en la garganta y que tenía una faringoamigdalitis eritematoputácea, ¿bien? O cutánea, en donde yo tenía algunas heridas que se sobreinfectaron, es decir, se impetiginizaron por estreptococo, ¿estamos de acuerdo?
El agente causal tiene que ser estreptococo beta hemolítico del grupo A. Que este también, ¿cómo se le llama? Al estreptococo beta hemolítico del grupo A. De la Ansenfiel. ¿Cómo, perdón? ¿No es de la Ansenfiel? No le conozco por ese nombre, pero lo llaman Piógenes también. Bien, por si suena así también. Piógenes. Y no es cualquier estreptococo beta hemolítico del grupo A o Piógenes, bien, sino que dentro de esos estreptococos tienen que ser cepas nefritógenas, es decir, que causen antígenos que se unan a la membrana basal glomerular. Cuando estos antígenos se unen a la membrana basal glomerular, vienen los anticuerpos y forman inmunocomplejo in situ, bien, que se ven al microscopio como jorobas ojivas por esa acumulación. Y que eso causa la inflamación, causa la glomerulonefritis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la clave? Primero y principal, la edad. Segundo, el antecedente de infección. Tercero, ¿de infección de qué? De este agente causal, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Cuarto, que no son todas las cepas, son cepas nefritógenas. Bien. Quinto, que forman inmunocomplejo in situ. La cosa es así, bien. Es más frecuente que las cepas nefritógenas sean las que causan infección en piel, es decir, la cutánea, que las faringias. Bien. Es decir, la glomerulonefritis postestreptocócica está más asociada a infección de piel que de faringe. ¿Estamos de acuerdo? Y generalmente el tiempo que tiene que pasar entre la infección y el desarrollo de glomerulonefritis es de 2 a 3 semanas en la faringia y de 4 a 6 semanas en la cutánea. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, bien, es que este síndrome nefrítico obviamente se va a presentar, va a haber un niño con microhematuria, bien, que puede persistir hasta el año después del diagnóstico y la resolución, y que los signos y síntomas del síndrome nefrítico mejoran en 7 a 10 días. Es decir, a este niño yo le tengo que hacer un tratamiento de mantenimiento. Incluso a algunos niños se lo observa nada más. Miren de rápida que es. Porque generalmente el 99% remite con el tiempo. ¿Me explicó? El 99% remite con el tiempo. Y el 1% lamentablemente puede desencadenar o transformarse en una glomerulonefritis rápidamente progresiva o evolutiva, que ya lo vamos a ver después. Bien. Tratamiento, reposo, restricción hídrica. ¿Por qué le doy yo restricción hídrica a este paciente con síndrome nefrítico? O a cualquier paciente con síndrome nefrítico. Edema. Por el edema, pero más por la hipervolemia. Acuérdense que estos pacientes tienen hipertensión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con el foco infeccioso, porque si bien esta glomerulonefritis postestreptocócica se da después de unas semanas de la infección faringeo-cutánea, justamente puede ser de que yo tenga un foco activo, entonces tenga alguna lesión de piel activa o en la faringe activa. ¿Cómo yo le evito? Cuanto menos tiempo pase el estreptococo en contacto con la piel o con la mucosa faringea, menos antígenos producen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo ideal es que si yo veo alguna lesión impetiginada o alguna faringitis eritematocultácea, yo la trato inmediatamente. ¿Estamos de acuerdo? Porque así yo voy a impedir que el estrepto esté en mayor tiempo en contacto con la mucosa y produce menos antígenos. ¿Estamos de acuerdo? Le doy diuréticos para el edema, pero también para la hipervolemia, para la hipertensión arterial. Acuérdense que el antibiótico de elección es la penicilina G intramuscular, una dosis, 1.200.000 unidades internacionales. ¿Estamos de acuerdo? Y antihipertensivos para protección renal doy nifedipina. La nifedipina es un antagonista cálcico, bien, dihidropiridínico, que seguramente lo ven con flora esto, bien mejor, pero que se usa para nefroprotección. ¿Estamos de acuerdo? Bastante, y lo vamos a ver mucho en nefropatía diabética. ¿Cómo hago el diagnóstico? Examen, historia clínica, el antecedente de la infección, examen físico, bien, veo por ahí la microhematuria o la hematuria franca, puedo ver algunos edemas que no son grandes, acuérdense, ¿estamos de acuerdo? Veo las lesiones en piel, algunas veces no puedo ver la lesión, pero sí veo la cicatriz que puede estar quedando de esa lesión, veo la garganta, bien, pregunto a los padres, hago un laboratorio, hago un hemograma, bien,
¿por qué voy a ver en el hemograma? Obviamente si tengo microhematuria puede ser que ese paciente esté un poquito anémico, pero si está con una infección, entonces básicamente puede ser que tenga no leucocituria, aumento de glóbulos rojos en sangre, ¿estamos de acuerdo? Leucocitosis. Marcadores de reactante fase aguda aumentados, obviamente. Pido función renal porque puede ser que me desencadene una glomerulonefritis rápidamente evolutiva. Bien. Pido complemento, porque acuérdense que esta es una glomerulonefritis o una glomerulopatía hipocomplementémica. Entonces sí o sí pido complemento. Y yo con el antecedente, bien, y el complemento, yo puedo básicamente hacer el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo dudas en cuanto al antecedente, pido la ASTO, que es la antiestreptolicina O, que ya hemos hablado de esto, que es como una sustancia, una proteína que deja el estreptococo en sangre de manera retrospectiva. Entonces no me sirve para hacer el diagnóstico en el momento de la infección, pero sí me sirve en estos casos para ver si realmente el paciente está en contacto con el estrepto. Entonces pido así, antiestreptolicina O, así se llama. Y puedo pedir un eco renal justamente para ver daño renal en el parénquima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, chicos, con glomerulonefritis post-estreptocócica? ¿O todo bien? No. Bien, perfecto. Vamos a estas dos y ya terminamos, ¿bien? Acá yo doy mucho glomerulonefritis rápidamente evolutiva, ¿bien? Y la glomerulonefritis rápidamente evolutiva es un tipo de glomerulonefritis que puede adquirir, o sea, puede ser consecuencia de otra glomerulonefritis, o sea, puede ser evolución de otra glomerulonefritis, en donde rápidamente, bien, voy a tener una proliferación epitelial en forma de semiluna, bien, en el espacio de Bowman que comprime el glomérulo en forma progresiva. Entonces yo tengo, bien, daño de la membrana basal con liberación de fibrina y un reclutamiento linfocitario, y básicamente este reclutamiento de linfocitos se va a depositar en el glomérulo en forma de semilunas. ¿Cómo? Hay reclutamiento y depósito, lo que va a hacer es comprimir, bien, esta barrera de filtración y el espacio de Bowman, y por lo tanto se va a producir una insuficiencia renal porque no va a haber un buen filtrado renal. ¿Estamos de acuerdo? Hay 4 tipos, bien, de glomerulonefritis rápidamente evolutiva. El tipo 1, que está asociado a anticuerpos antimembrana basal glomerular. Bien, y esto me sirve a mí para el diagnóstico, porque si yo pido anticuerpos antimembrana basal glomerular y me da positivo, entonces yo sé de que esa glomerulonefritis rápidamente evolutiva, bien, puede ser por un síndrome de Goodpasture, que ya lo vamos a ver en vasculitis. ¿Estamos de acuerdo? El 2 puede ser por un depósito de inmunocomplejo, y aquí entra mi glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Estamos de acuerdo? La 3, el tipo 3, es el que está asociado a ANCA, es decir, que está producido por una vasculitis. ¿Estamos? Y el 4 es cuando se asocia el Goodpasture con el ANCA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque yo de ahí puedo saber la etiología o qué causa esta glomerulonefritis rápidamente evolutiva. ¿Estamos de acuerdo? Glomerulonefritis que nos importen ahora, o sea, de este tipo 3, perdón, de este tipo 2, ¿bien? O sea, asociado al depósito de inmunocomplejos, son la glomerulonefritis post-estreptocócica, la membrano proliferativa y la nefropatía por inmunoglobulina A. ¿Estamos de acuerdo? Estas 3 glomerulopatías primarias en este caso secundarias, pueden causar una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, o sea, pueden evolucionar, ¿bien? Ese es un tipo de glomerulonefritis rápidamente evolutiva. ¿Estamos de acuerdo? Quedan hematuria, hipertensión arterial y proteinuria, obviamente en un rango no nefrótico, e insuficiencia renal con pérdida de la función renal en 90 a 100 días. Es decir, mi paciente pierde toda su función renal en un lapso de 3 a 4 meses. ¿Estamos de acuerdo? Y es muy importante eso porque a mí me da un poco margen de tiempo para actuar. Acuérdense, por lo que veíamos viendo, que los tratamientos de las glomerulonefritis o glomerulopatías, por ejemplo, las que daban síndrome nefrótico, eran de 8 semanas, de 3 meses, de 6 meses.
Entonces yo no tengo tiempo quizás acá para esperar tanto tiempo a que me responda el tratamiento, ¿bien? Entonces por eso tengo que actuar rápido, ¿bien? Entonces, ordenando un poco para que ustedes sepan, esta glomerulonefritis rápidamente evolutiva se produce por la acumulación de estos linfocitos, bien, por daño de la membrana basal, en forma de semilunas, que comprimen el espacio de Bowman y que me dan básicamente, uy, vamos a, ahí está, me dan básicamente insuficiencia renal, ¿estamos de acuerdo? Me dan insuficiencia renal. Uy, quiero ver si sigo conectado, sí, me quedo con trauma de ayer, bien. Me dan insuficiencia renal, ¿estamos de acuerdo? Y que esta glomerulonefritis rápidamente evolutiva puede ser que sea originada por otra glomerulonefritis, que son estas tres, para que ustedes tengan en cuenta, o por otras patologías como el síndrome de Goodpastor o las vasculitis, ¿bien? Hasta ahí estamos, ¿verdad? ¿Cómo es el manejo? ¿Bien? Yo tengo una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, que yo la sospecho porque básicamente tengo un deterioro de la función renal muy grande en muy poco tiempo. Es decir, hablo que tengo, por ejemplo, un paciente, un niño, por ejemplo, que ha tenido una post-estreptocócica, que de repente tengo un filtrado glomerular, o por ejemplo, tengo un ureo, una creatinina, en realidad no un filtrado glomerular, un ureo, una creatinina, por ejemplo, la creatinina de 5 y una urea de 200, es un montón, ¿bien? Entonces yo sé que tiene un daño renal muy grande, entonces yo directamente a ese paciente le pido una biopsia renal, porque yo necesito ver la causa, ¿estamos de acuerdo? Yo necesito ver con la biopsia el de glomerulonefritis rápidamente evolutiva, o sea, esto, si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, porque eso me orienta a mí, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hago biopsia precoz, ¿y qué veo en la biopsia? Semilunas epiteliales, ¿bien? Eso es el informe. Puedo hacer inmunofluorescencia, porque la inmunofluorescencia me va a salir, por ejemplo, los inmunocomplejos en depósito. Y en el laboratorio voy a cubrir todas las entidades. Antiestreptolicina O para ver glomerulonefritis rápidamente post-estreptocócica. FAN para ver, por ejemplo, alguna vasculitis, algún factor reumatológico. Crioglobulinas también a mí me sirve para ver el caso de algunas vasculitis o algunas anemias hemolíticas que me produzcan algún depósito inmunocomplejo, ¿bien? Complementemia, porque acuérdense que esto también es diagnóstico de la glomerulonefritis post-estreptocócica. Pido el anticuerpo antimembrana basal glomerular para ver síndrome de Goodpasture, estamos viendo. Y el ANCA, para ver si esta glomerulonefritis rápidamente evolutiva no es por una vasculitis asociada a ANCA. ¿Estamos de acuerdo? Así es el diagnóstico o el manejo de estos pacientes inicial. Y el tratamiento se basa primero en principal. Descartar focos sépticos, bien, en el caso de la glomerulonefritis rápidamente evolutiva, bien, y dar corticoides. Doy metilprednisona 1 gramo en pulso, ¿estamos de acuerdo? En día de por medio, es decir, al primer día doy un pulso de 1 gramo de metilprednisona, al tercer día y al quinto día, ¿estamos de acuerdo? Y doy una dosis mensual de ciclofosfamida por 6 meses, ¿estamos de acuerdo? Así se maneja la glomerulonefritis rápidamente evolutiva, o sea, ese es el tratamiento, ¿bien? Doy acá una dosis inmunosupresora muy fuerte para yo poder controlar a ese linfocito que se están depositando acá, ¿me explico? Bien. Con glomerulonefritis rápidamente evolutiva. No, No. tendrá que ser de memoria esto. Bien, sí, un poco de memoria. Yo le hago una pregunta a ver si quedó claro el concepto. Una A ver. glomerulonefritis rápidamente evolutiva, ¿bien? ¿Es per se una glomerulopatía primaria? ¿Cómo? Una glomerulonefritis rápidamente evolutiva. ¿Es per se una glomerulonefritis primaria? No, ¿Por qué? A ver. Me gustó la respuesta, pero ¿por qué? porque la causa es a partir de un proceso sistémico. Bien. No sé si tanto es así, pero puede ser igual. Puede ser en qué casos. En las vasculitis, por ejemplo, ¿verdad? Y en el síndrome de Sí, Goodpasture, ¿verdad?
Pero bueno, Sí, en lo que voy es que es verdad. Per se, la glomerulonefritis rápidamente evolutiva no es que se origina propiamente por un daño ahí en el glomérulo, sino que yo tengo que buscar otra causa que lo generó, ¿entienden? Como vos decías, las vasculitis o el síndrome de Goodpastor. O en otro caso, se puede comportar como una primaria porque el daño esté solamente en el glomérulo, pero siempre va a tener de precedente que otra glomerulopatía, ¿me explicó? Que son estas tres que nosotros hemos visto acá. ¿La ven? La postreptocócica, la membranoproliferativa y la nefropatía por IgA. ¿Me explico a dónde voy con esto? sí, Bien. Entonces, yo, cuando hablo de glomerulonefritis rápidamente evolutiva, está bien. Yo ya la tengo, esa glomerulonefritis. Ya evolucioné esa glomerulonefritis rápidamente evolutiva. Hago un manejo, bien, hago un tratamiento, pero yo tengo que buscar qué es la que desencadenó. Por eso yo en el manejo busco ASTO, busco complementemia, busco anticuerpo antimembrana basal glomerular, busco ANCA, o sea, busco qué es lo que le ha desencadenado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto, me encanta. Y ahora vamos a la última, bien, que es la nefropatía por IgA. La nefropatía por IgA es la glomerulonefritis más frecuente en el mundo. Escuchen eso, bien, más frecuente en el mundo. Datos random que les toman en el Choice de Santos: 50% en Japón y en Australia, bien, 10% de prevalencia en Europa y en Estados Unidos, bien. Se produce por depósitos de IgA en el mesangio con patrón granular. Entonces hay una clave. Bien, patrón granular. Bien. Que se admite que es una forma monosintomática de la púrpura de Schoellen-Henoch. Y ahí vamos a pediatría. Bien. ¿Qué es la púrpura de Schoellen-Henoch? Si yo les pregunto. Es una enfermedad autoinmune. Bien, perfecto. ¿Y sabes por qué se desencadena esta púrpura de Schoellen? ¿O en quiénes se desencadena, mejor dicho? O sea, ¿en qué rango etario? Principalmente en pacientes, En jóvenes adolescentes. generalmente en pacientes pediátricos, ¿bien? Es una patología que se ve exclusivamente, bueno, vamos a decir casi exclusivamente en pacientes pediátricos, ¿estamos de acuerdo? Que yo voy a tener la característica, ¿bien? De una triada, que es insuficiencia renal aguda, porque me causa esta nefropatía, ¿bien? Insuficiencia renal aguda, púrpura, ahí está, púrpura, y el paciente puede tener anemia hemolítica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta púrpura de Schoellen-Henoch se da, es un síndrome, se da en pacientes pediátricos. Ahora, en adultos, la forma en que se produce esta púrpura de Schoellen-Henoch toma la forma de nefropatía por IgA. ¿Me explico con eso? O sea, que en vez de tener Bien, la púrpura, acuérdense que son extravasación de sangre, que yo la veo como manchitas manchitas equimóticas en pierna, más precisamente en piernas, en los niños. Eso no va a tener el adulto, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que va a tener es el daño renal, ¿bien? Y por eso dice que es como una forma monosintomática de la púrpura, ¿estamos de acuerdo? Porque le faltan dos componentes de la triada. La clínica tiene una hematuria macroscópica recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que estos depósitos de IgA se van a ir a depositar al mesangio, ¿bien? Va a causar un síndrome nefrítico, ¿bien? Por eso tiene hematuria, pero que este depósito va a producirse por periodo, ¿estamos de acuerdo? Entonces va a haber periodos donde el paciente tenga mucha inflamación y libere mucha más cantidad de sangre hacia la orina. Entonces viene el paciente y le dice: ay, hoy oriné sangre, pero hace 2 meses también, y hace 3 también, pero entre ese 2 y ese 3 meses no. ¿Me explico? Entonces es muy común que estos pacientes tengan hematuria macroscópica recurrente, en un 20 o un 30% de los casos. Como todo síndrome nefrótico, tiene una proteína en un rango no nefrótico. La función renal es normal en el 50% de los casos, ¿bien? Pero sí puede evolucionar a una insuficiencia renal aguda y puede dar hipertensión arterial como todo síndrome nefrítico. Complemento normal, ¿estamos de acuerdo? Y como veíamos arriba,
un 20% progresan a glomerulonefritis rápidamente progresiva o evolutiva. ¿Estamos de acuerdo? La anamnesis es importante porque generalmente este cuadro coincide con la infección de las vías aéreas o digestivas 48 a 72 horas previas. Es decir, paciente está con una infección vírica, una faringitis vírica, por ejemplo. A las 72 horas, bien, comienza con hematuria macroscópica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico cómo es? O empieza con la hipertensión una semana después o días después. ¿Me explico? Tengo que investigar el cuadro, ¿bien? Tengo que investigar el cuadro y el antecedente. Y también, muy posiblemente, le pasó o relate este paciente de que le orina sangre, ¿bien? Tipo, le orinó sangre, ha ido a médico, no le encontró la causa, y ustedes entonces piensan en una nefropatía por IgA. Pide un laboratorio, pero acuérdense que el laboratorio es siempre, como todo lo que veamos viendo, guiado para todas las glomerulopatías, ¿estamos de acuerdo? Y cuando no encuentro la causa, bien, en todas las glomerulopatías y pienso en una glomerulopatía por IgA, bueno, ahí hago la biopsia. ¿Y qué voy a ver? Los depósitos de IgA en el mesangio. ¿Estamos de acuerdo? El tratamiento va a ser nefroprotección, es decir, controlar la presión arterial, una dieta hipoproteica e hiposódica. Que la dieta hiposódica, ¿cuántos gramos de sal son? Si se acuerdan, que hemos visto en insuficiencia renal agudo. Es menor a 2 gramos, ¿estamos de acuerdo? Por día. Tratar con IECA la hipertensión arterial, evaluar la proteinuria anualmente para ver si por ahí no hay un daño más grande. Y el tratamiento agudo puede ser corticoideo si es muy grande, ¿estamos de acuerdo? O si evoluciona ¿a qué? A una glomerulonefritis rápidamente evolutiva. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con nefropatía por IgA? Sí. Bien. Sí. Hay otras glomerulopatías que tienen que ver, sí, por ejemplo la membrana proliferativa, que es esta que nos falta de acá, esta de acá, yo le hago el circulito, que la tienen que leer de memoria, ¿bien? Que nada, es fácil, no les van a tomar, pero yo quiero que solamente sepan que es una causa de glomerulonefritis rápidamente evolutiva, ¿estamos de acuerdo? Bueno, eso es todo, si no me equivoco. Acá yo les puse, miren, las clasificaciones. Las hipocomplementémicas, yo le dije que era 3, la lúpica, la postestreptocócica y la membrana proliferativa, ¿bien? Y otra clasificación que se puede dar es proliferativa y no proliferativas. Las proliferativas son todas estas, las no proliferativas son estas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, le dejo ahí como un cuadrito de repaso, ¿bien? ¿Alguna duda, chicos, sobre este tema? No. Bien, genial. A mí este tema no Estas Sí. enfermedades, disculpe, estas Sí. enfermedades renales evolucionan la mayoría en el tiempo, como la lúpica, o sea, por estas enfermedades autoinmunitarias van a la pérdida, digamos, del riñón. Muy buena pregunta. Las que tienen una base, o sea, las que tienen una base inmunológica, así como reumatológica, como vos has dicho, o sea, por una entidad crónica, o sea, es una glomerulopatía secundaria debido a algo crónico, como vos has dicho, el lupus, que el lupus ustedes saben que no se cura, se controla. Como qué más, la diabetes, que ya vamos a ver mañana, ¿estamos de acuerdo? Cualquier enfermedad del tejido conectivo, esclerodermia, quizás algunas vasculitis, ¿bien? Que yo sé que las controlo, ¿estamos de acuerdo? Generalmente tienden a llevar a la pérdida renal. Es más, hay pacientes lúpicos, por ejemplo, que no desarrollan daño renal, pero los que desarrollan tienden a, por ahí, ir perpetuando ese daño renal y llevar a una insuficiencia renal, ¿estamos de acuerdo? Ya crónica. Que la mayoría, ¿en qué va a terminar? En el trasplante renal, ¿estamos de acuerdo? En el trasplante renal. Los diabéticos son los peores. La nefropatía diabética es muy común, ¿estamos de acuerdo? Y generalmente el daño es tan progresivo que uno ya llega a instancias en donde ya la enfermedad renal crónica es muy grande, ¿estamos de acuerdo? Pero por otro lado, Bien, gracias. otras Sí. glomerulopatías, como por ejemplo la membranosa, que se daba generalmente por pacientes con cáncer, o por ejemplo, la postestreptocócica, que sabemos que se mejora por sola con tratamiento de mantenimiento, no llevan a la enfermedad renal, ¿estamos de acuerdo? Porque tienen una causa subyacente que uno la controla y ya, o la resuelve y ya no hay más daño renal.
¿Estamos? En cambio, la diabetes, en el lupus, el daño siempre está. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Sí, sí. Sí, gracias. De nada. Bueno, chicos, nos vemos mañana para nefropatía diabética, posiblemente la clase más importante del cursado. ¿Bien? Así que bueno, nada, los veo mañana. ¿Bien? Meta. Dale, nos Ah, vemos. Hasta ¿qué hora? mañana a la misma hora, Eh, mañana es. Mañana es. 24, jueves 24. 6:30, 7 capaz que sea. 6:30, 7 en esa gama. Bien. Dale. Bueno. Listo. Bueno, Bien. gracias, Chicos, hasta luego. bien.